Bueno, estudio número 43. Continuamos los estudios del apóstol Pablo, la carta que escribe a la iglesia que está en Roma, y el título de este mensaje, que está centrado en el capítulo 11, es Un plan maestro. Ese es el título. El plan de quién es, no es un plan de evangelización del apóstol Pablo, sino un plan de Dios que él traza desde la eternidad, y que voy a tratar de mostrarles a través de este estudio que, independientemente de que el apóstol Pablo era un hombre iluminado de Dios, un adelantado para la época en la revelación que Dios quiso darle, al igual que muchos otros hombres de la antigüedad, conocieron solamente hasta donde Dios quiso revelarle. Y muchas de las cosas que el Señor planifica son destinadas para el tiempo del fin. No es una novedad, te lee con claridad en el libro del profeta Daniel, y Dios le dice: sella estas palabras porque están guardadas para el tiempo del fin. Le reveló cosas, pero dice: vi, mas no entendí. Y así, hermano, también a medida que va teniendo el plan de salvación de Dios su cumplimiento, es que uno puede alcanzar a entender estas cosas. Como yo expliqué en unas reuniones anteriores, las iglesias a las cuales eran levantadas a través del ministerio del apóstol Pablo, a diferencia de lo que es tal vez una iglesia nuestra, acá en nuestra región, que somos todos los que asistimos acá, por ejemplo, en este caso, somos todos uruguayos, todos más o menos de la misma región. Allí se reunía gente que era judía, que había sido criada y enseñada en los mandamientos, instruida en la sinagoga, todo lo demás. Había gentiles que habían adorado dioses paganos, como cuando Pablo visita allí Atenas y queda maravillado, tenían un dios para cada cosa de la idolatría en la cual estaban, y queda maravillado que encuentra un lugar de adoración donde no había ninguna imagen. Dice: al Dios no conocido, dice Pablo, este es el Dios que yo vengo a anunciarles, creador del cielo, de la tierra y sustentador de ella. Y también había personas que estaban allí a mitad de camino, que habiendo sido gentiles, se habían convertido al judaísmo, se habían circuncidado, habían empezado a tratar de portarse bien, de guardar la ley y de guardar los mandamientos. Pero habían olvidado parte del plan de salvación de Dios. En este estudio vamos a poder ver por qué Hebreos 11 se refiere a Abraham como el padre de la fe. Porque ciertamente con el paso del tiempo, hermano, los israelitas se fueron allí ajustando a la obediencia de ciertos preceptos humanos. En una cierta oportunidad dice: ¿cómo? Dice el maestro, tus discípulos comen y no se lavan las manos, porque habían apostatado la verdad de Dios, reemplazándolo por mandamientos de hombres que tenían cierta dejo de apariencia de justicia en ellos, pero que en nada era provechoso para la carne. En cuanto a eso, Jesús enseña, dice: lo que contamina al hombre no es eso, y nos da grandes enseñanzas, porque el pueblo de Dios había ido tergiversando esa verdad de Dios y reemplazándola por medidas que ellos mismos se ponían. A mí no me llama la atención, hace años atrás fui invitado a un congreso en Argentina, y allí el tema principal que abordaban y que estaban discutiendo, dice: la Escritura enseña que la mujer debe usar el cabello largo. ¿Cuántos centímetros son? Son tantos centímetros arriba del hombro, tantos para abajo, y cada uno tenía su óptica. ¿Qué le dijo Jesús a los escribas y fariseos? Ciegos, guías de ciegos. Dice: porque estaban justamente reemplazando la verdad de Dios en un montón de cosas, ¿no? Había un dicho, dice, le llaman corbán, dice la palabra, cuando decían no, algo estaba prohibido. Entonces, para tratar de escaparse de la responsabilidad de ayudar a sus mayores,
decían, yo te ayudaría, pero no puedo porque todo lo que tengo está destinado a Dios. Dice, y estáis desobedeciendo el mandato de Dios por una de vuestras tradiciones. Así que la tradición siempre ha buscado de reemplazar y sustituir verdades que fueron enseñadas. Verdades que tenían un principio y un final, como nosotros lo vimos en el estudio que hicimos anterior, el 41 fue acá en la iglesia, que había un tiempo para cada cosa, y hubo un tiempo donde la ley fue nuestro ayo, dice la palabra, hubo un tiempo destinado para eso, pero cuando el hijo del amo de la casa ya crece, ya no está más bajo ayo, ya no estaba más bajo la enseñanza de aquel guía, que era un esclavo, sino que ahora ya ha crecido y puede conocer cuáles son las verdades. Nuestro crecimiento no es nuestro, no es propio, sino que como Jesucristo enseñó, dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad, y Él le revelará y le dará a conocer de lo mío. Y durante el estudio de la carta de los Romanos vimos que el apóstol Pablo dirigía esta predicación haciéndole entender a aquellos dos grandes sectores que formaban las congregaciones de aquellos días, diciéndole, dice, bueno, Dios se guardó un remanente en días de Elías, y de igual manera hoy en nuestros días tiene un remanente, gentes que han acogido estas verdades del Evangelio, han podido reconocer en Jesucristo como Salvador, también tiene un mensaje destinado a la salvación de los gentiles, y allí alcanza a vislumbrar un plan mayor de parte de Dios. Dice que la desobediencia de los israelitas ha redundado en la entrada del pueblo gentil a este plan de salvación de Dios. Pero a su vez, el que los gentiles crean redunda en llamar a celo al pueblo de Israel para que ellos también se vean incentivados a volverse a Dios. Así que empieza a ver que hay un plan de salvación de Dios que muchas veces nosotros miramos y no alcanzamos a entender. No sé si usted vio el mensaje anterior, discúlpeme si lo ve muy histórico, pero es necesario entender el contexto porque sabe que es a través de las cosas que pasan a nuestro alrededor que Dios está hablando. Es a través de esta pandemia. Si usted recuerda el primer mensaje que se grabó para la página cristo.uy, lo grabó el pastor Renzo, y el título era Todo pasa. ¿Por qué? Haciéndose eco de esta pandemia que hoy nadie ignora acerca de esto que está ocurriendo. Pero ¿sabe qué? A lo largo de la historia han ocurrido eventos, y esos eventos, hermanos, nosotros debemos aprovechar la oportunidad para dar a conocer la verdad de Dios. En días de Jesús había pasado una catástrofe, una torre se había venido abajo y había matado un montón de personas, la torre de Siloé. Y era el tema de conversación, por donde iban conversaban. Y dice, se murieron, ¿por qué se habrán muerto esta gente? Eran pecadores. Y Jesús aprovechó de esto para decirles, ustedes piensan que esos que fallecieron aplastados por la torre eran más pecadores que ustedes. Si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Dándonos a entender, hermano, que no podemos decir, aquellos que tuvieron un accidente, y nosotros como que somos ajenos a lo que pasa a los demás. Porque aunque no muramos de un accidente, nuestros días sobre la tierra están contados si el Señor nos viene. Y debemos, hermano, conocer estas verdades para poder estar cimentados en ellas, para no vivir intranquilos como la mayoría, como se ha enseñado a través de diferentes predicaciones, de aquellas personas que viven preparándose y nunca están preparados. Y habíamos visto en ese estudio que Jesús, luego de recorrer varias regiones, va y se afinca en Capernaum, en la tierra de Galilea, para dar cumplimiento a una palabra del profeta Isaías, que está en el capítulo 9, versículo 1, hablando de Galilea, de los gentiles, las tribus de Zabulón y Neftalí habían sido las que habían habitado aquella región anteriormente, y dice, la tierra sentada en sombra de muerte, el luz resplandeció. Ya, por ejemplo, mi Biblia, que es más nueva, no trae los mapas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que traía otra Biblia que tengo en mi casa, que ya está muy desgastada y subrayada. Pero si nosotros miramos esos mapas, la geografía
fue cambiando, no en cuanto al curso de ríos o demás, pero sí en cuanto a la repartición de la tierra, porque el Día de los Reyes habían, conforme a la promesa que Dios había hecho, recibido la tierra prometida y se les había asignado, por suerte, a las tribus de Israel una porción, una parcela donde vivir, y podemos verlo en esos mapas que Zabulón, Neftalí, Dan, Agar, Isaacar, etcétera, todos tenían su región. Ahora, yo le invito, porque muchas veces nosotros no nos situamos en el momento en que esa palabra es dada. Cuando Isaías trae esta palabra, estaba ocurriendo un hecho que resonaba en los oídos de todos los israelitas. ¿Sabe qué? Había sido invadida Israel, que tenía por capital Samaria, y habían sido llevados cautivos. Si usted estudia la sucesión de los reyes y etcétera, puede situar los días de Isaías en el año entre el 760 a.C. y el 695. En el 730, es decir, Isaías tenía 35 años más o menos, cuando los israelitas habían sido deportados y en su lugar habían sido traídas otras personas. Porque usted no se preguntó por qué Isaías decía Galilea de los gentiles, porque ya Galilea, ya Zabulón y Neftalí habían desaparecido. Ya el mapa ese que usted tiene de los días de los reyes no era el mismo mapa geográfico, había cambiado porque ahora era una tierra conquistada. Y si usted mira los días de Jesús, usted va a ver regiones. Va a ver la región de Judea, va a ver la región de Samaria, va a ver la región de Galilea y va a ver la región de Decápolis. Va a ver esa repartición. Había desaparecido. ¿Qué sucede? Nosotros, hermanos, nuestro país, Uruguay, se independiza en el año 1825. No hace todavía 200 años. Sin embargo, hermano, hoy hable con cualquier persona nacida en Uruguay y con total naturalidad le va a decir: sí, soy de la República Oriental del Uruguay, que tenemos 19 departamentos, un montón de cosas, y no pasaron ni siquiera 200 años. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque cuando Jesús va a las regiones de Samaria y va a la región de Galilea, aquellas personas llevaban 750 años más o menos habitando aquel lugar, estudiando la palabra. Pero como nosotros vimos en la Escritura, esa gente no era del pueblo de Israel, habían sido traídos en aquel lugar, habían leído la palabra, decía: oh, el padre Abraham, todo lo demás, pero tenían una corriente diferente. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, no fue en Samaria, fue en una ciudad que se llamaba Sicar, junto al pozo de la heredad de Jacob, y allí se acercó la mujer y dice, bueno, cuando reconoció, porque Jesús le habló acerca de su vida pasada, de los maridos que había tenido y que estaba viviendo juntada, hablando en criollo, hoy dice: me parece que tú eres profeta. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Dónde debemos adorar? Porque nuestros padres dicen que en el monte, y ustedes dicen que es en la ciudad. ¿Cómo es la cosa? Dice: ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará la hora, y ahora es donde el Señor buscará adoradores en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Pero aquella región, hermano, Dios destinó grandes propósitos para aquella región. Cuando Isaías está escribiendo acerca de las tierras que habían sido de Zabulón y de Neftalí, pero Zabulón y Neftalí, igual que las otras tribus, ya no estaban ahí, habían sido deportados a Nínive. Puede estudiar después el libro de Jonás y ver por qué Dios manda a Jonás a predicarle allí, porque allí había hijos de Israel que habían sido trasladados en esta cautividad, y Dios allí manda su socorro y manda su predicación, igual que la mandó cuando el pueblo estuvo preso en Babilonia. También tuvo sus profetas que levantó y les habló su palabra. Pero esta gente habían pasado 750, 760 años de que vivían allá y se sentían como nosotros nos podemos sentir uruguayos. Aquellos se sentían israelitas como el mejor, pero no era de la descendencia, era Galilea de los gentiles, como bien lo pudo reconocer Isaías en aquel escrito.
que aquel escrito, hermano, estaba hablando de la actualidad, estaba hablando de las cosas que estaban aconteciendo en los días en que el propio Isaías escribía estas cosas, donde pudo ver muchas cosas y donde muchas cosas de las que yo tampoco pudo entender. Hermano, este plan de salvación de Dios es un plan tan grande que nosotros debemos atender con mayor claridad cada vez, con mayor esmero, estar estudiando y ver las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Hace muchos años atrás había visto una especie de documental de un concilio que había ido, y justamente esto estaba en inglés, y a veces hay frases que por lo dificultosas que son, nos quedan grabadas. Y recuerdo que estaban discutiendo acerca de si la iglesia debía vivir en pobreza o no. Entonces uno de los argumentos que decían, que estaba en inglés, decía, "Was him or was he not the garments that he wore?" Una frase muy difícil en inglés, no sé si acá los que saben inglés la entienden toda, lo que dice, pero ¿le pertenecían a él o no eran de él las vestiduras que él usó? Fíjese, hermano, la trivialidad de los pensamientos de los hombres en las cosas que están discutiendo. De la misma manera que yo le conté, porque esto no es nada nuevo, de personas que discutían, bueno, el pelo, ¿cómo tiene que ser de largo? De la misma manera que en días de Jesús se están comiendo y no se lavaron las manos. Hermano, acá podemos ver con claridad el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice, conforme los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermano, dejemos de razonar como hombres y adentrémonos en el estudio y en las verdades de Dios. ¿Sabe que Dios va revelando su plan de salvación? Y muchas veces, aún aquellos que forman parte de ese plan de Dios, no se alcanzan a dar cuenta. Y cuando yo era bastante más joven, miraba, ¿no? Sabemos, hay 3 nombres que uno los asocia de memoria, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ah? Creo que todos lo tenemos bien en claro. Y uno ve a Abraham, que Dios lo llamó, le habló, cuánto lo usó. Y vemos a Jacob también, muy, muy grandemente usado. Y vemos a Isaac allí medio que desde el punto de vista humano pasa desapercibido, parece. Pero hermano, Dios estaba revelando su plan de salvación cuando lo llamó a Abraham, que se fuera de su tierra, de su parentela. Abraham tenía un deseo, quería tener una descendencia, y Dios le dio un hijo, y cuando tiene el hijo, ¿qué le ordena? Que vaya y lo sacrifique. Pero no en cualquier lado, tenía que ir, estuvo 3 días de camino hasta que llegó al monte Moriah. Cuando nosotros estudiamos, hermano, como yo les digo, la geografía del Antiguo Testamento y estudiamos la del Nuevo Testamento, vemos que el monte Moriah ocuparía más o menos las mismas inmediaciones que el monte Calvario, donde Jesucristo fue sacrificado. Y allí, aquel padre tenía que sacrificar a su hijo. Imagínense, hermano, porque yo escuchaba la predicación del pastor David de una convención, una reunión que había ido. Dice, el pastor Gómez los miraba fijo, dice, y les preguntaba, y si yo me empecé a escurrir, dice, en el barco, para que no me preguntara a mí. ¿Se acuerda de una cosa de pronto irrelevante en comparación con esto? Imagínese la vida de Isaac, nunca más se olvidó de eso. Dice, padre, he aquí el fuego, he aquí la leña. Dice, más el cordero, ¿dónde está? Porque, hermano, todo aquello era figura del verdadero Cordero de Dios, que en aquel mismo lugar, 2000 años después, iba a ser sacrificado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermano, estamos viendo planes de salvación de Dios, como la torre de Siloé que se derrumbó, como la pandemia que nos azota hoy, que son instrumentos en la mano de Dios. Hubo una pandemia en los días de David, ¿sabía? David había censado el pueblo, y Dios se enojó porque le había dicho que no censara el pueblo. Entonces le mandó al profeta Gad y dice, tengo 3 opciones de castigo para vos. 7 años de hambre, 3 meses huyendo delante de los enemigos, o 3 días de azote de plaga de parte de Dios.
dice, el hijo los 3 días. Murieron 70.000 personas en aquella devastación, venía arrasando todo. Y David fue junto a la era, que era el lugar donde se sacudía el trigo, allí, de un tal Arauna, Jebuseo, y vio al ángel que venía destruyendo, y el profeta Gad le dijo, levanta aquí un altar y hace un holocausto, dice, y Dios tuvo misericordia y su mano se detuvo. Aquel lugar luego viene a formar, la compró, la heredad, no era gratis, fue y pagó, y no, yo te la doy, no, ¿cuánto vale? Pagó su precio, y allí se construyó luego el templo de Jerusalén. Un plan de salvación de Dios, hermano, donde a veces la adversidad parece que es adversidad, pero en medio de la adversidad Dios también tiene un propósito. Como lo tuvo en la vida de Abraham, como lo tuvo en la vida de Isaac, dándonos a entender un plan de salvación que va mucho más allá de lo que yo le digo, de que yo le invito a que usted medite en estas cosas, porque a medida que el tiempo del fin se va acercando, estas cosas las podemos ir viendo con mayor claridad. De un pasaje que yo le voy a recordar, está en el libro de Génesis y también está en el libro de Hebreos, cuando habla acerca del sacerdocio de Jesucristo. Dice, pero no es como el sacerdocio levita, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aquel Melquisedec, cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, ¿no? El propio Abraham le dio los diezmos de todo, dice Melquisedec, sin principio de día, sin final de día. Salem era la región allí que estaba cercana al monte Moriah, que luego se transforma con el paso del tiempo en la fortaleza de Sion, que es tomada por David, y que hoy es Jerusalén. Hermano, el Señor allí estaba marcando un territorio, un lugar especial donde Él iba a llevar a cabo su plan de salvación. Porque conforme para la vida de cada uno, el Señor tiene las coordenadas, la altitud, la latitud, la longitud, el día, la hora, con minutos exactos, para interceptarnos, como usamos de ejemplo allí a Felipe y aquel etíope que había venido a adorar a Jerusalén. Allí el Señor lo intercepta a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Un día el Señor nos interceptó a nosotros. Y el Señor, hermano, también tenía unas coordenadas especiales para llevar adelante su plan de salvación. Por eso, hermano, yo quiero invitarlo a través de este estudio, que usted pueda estar indagando en estas verdades, porque las cosas reveladas son para nosotros y las cosas ocultas son para Dios. Pero la palabra de Dios nos dice cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hermano, tantas cosas hay, porque las personas dicen, oh, tal murió. Si usted no ve escuchado, dice que yo soy Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, no soy un Dios de muertos. ¿Qué pasó en la transfiguración? 3 discípulos especiales allí fueron apartados y pudieron ver a Moisés y a Elías que dialogaban con Jesucristo acerca de las cosas que habían de acontecer en aquellos días. Hermano, hay un reino espiritual que nosotros no vemos, pero que está ahí, que hombres como Eliseo, en el sitio de Samaria, dijo, ábrele los ojos a mi siervo, a mi criado, para que pueda ver, y pudo ver allí la multitud de ángeles. Veía con los ojos humanos lo negativo, veía cómo la ciudad estaba sitiada, pero no veía las huestes espirituales de parte de Dios que estaban prontas para intervenir en su favor. Hermano, no se achique por la prueba, no se achique, sea una pandemia, sea un accidente, sea lo que sea, sepa que todo lo que está ocurriendo, todo está bajo el control de Dios, todo forma parte de un plan mayor que Él tiene, sea la negación de los israelitas, sea la aceptación de los gentiles, sea la predicación en una Galilea de los gentiles. Isaías veía estas cosas y no alcanzaba a entender con claridad, pero nosotros hoy, hermano, no tenemos excusa, tenemos la Escritura, hermano, para poder estar indagando en esta verdad y ver cómo pudo ver 750 años adelantado las cosas que iban a acontecer. Porque, hermano, todo esto que vivimos y las cosas que han de ser aún forman parte de un plan de salvación de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno.